aspectos ortopédicos, la ortopedia mecánica y la ortopedia funcional. La diferencia entre una ortopedia mecánica y una ortopedia funcional es la filosofía para hacer estas correcciones esqueléticas. Y en el caso de tratarse de ortopedia mecánica, hablamos de que el maxilar o la mandíbula van a estar sometidas a fuerzas por encima de los 400 gramos por lado. Esto implica que estas fuerzas pesadas, porque así le decimos, fuerzas de 400 gramos, 500 gramos, 600 gramos, van a modificar de manera intermitente en 14, 16 horas de uso al día el redireccionamiento de la posición mandibular o de la posición maxilar, sea en el ámbito sagital, como sea en el ámbito transversal, como sea en el ámbito vertical. A diferencia de la ortopedia funcional de los maxilares, donde la corrección se hace en base a cambios de posición mandibular. Es decir, yo a través de una mordida constructiva, en la cual hago morder al paciente un bloque de cera, cambio de posición a la mandíbula para corregir una lateral desviación, para corregir una mordida abierta o para corregir una deficiencia maxilar o una protrusión mandibular. Entonces genero una mordida o un registro de cera en una posición diferente, y estos cambios de posición mandibular, maxilomandibular, van a generar la modificación. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de crecimiento mandibular, que es el caso típico del uso de los activadores o el uso de los aparatos funcionales, yo voy a generar cambios de modificación a nivel mandibular y otras estructuras y poder conseguir mejorar, inhibir, redireccionar el crecimiento. Es así que dentro de estos aparatos propuestos podemos tener al plan, que es un aparato funcional diseñado por el Dr. Clams, en donde ante una deficiencia mandibular yo puedo conseguir modificaciones de tipo sagital, en la cual el retraumatismo mandibular se va a ver mejorado. Obviamente esto tengo que hacerlo dentro de pacientes que se encuentran dentro de la curva de crecimiento puberal. La curva de crecimiento puberal es una etapa que debería ser el segundo pico de crecimiento, porque el primero se va a dar a los 4 o 5 años. Es el momento en el cual existe una coincidencia del estirón de la pubertad con el recambio de dentición mixta tardía a dentición permanente. Esto genera una oportunidad para acelerar o inhibir el crecimiento. Por tanto, el uso del aparato ortopédico dentro de la curva de crecimiento puberal representa una estrategia previa a la ortodoncia para poder modificar las maloclusiones. Entonces, estos cambios de posición, como ustedes pueden ver, aquí en la inicial, aquí en lo que mejora, y aquí en lo que queremos todavía seguir mejorando. A través de aparatos posicionales, donde, si ustedes ven, generamos una mordida de cera con la mandíbula más adelantada hasta una relación casi borde-borde, que va a generar modificaciones a nivel continuo. Inicialmente se pensaba que todo el estímulo de crecimiento se daba a nivel condinal. Y es que se hicieron distintos estudios de manera experimental por distintos autores, en la cual uno de ellos fue el doctor Petrovic. El doctor Petrovic hizo trabajos en roedores,
a los cuales le colocó un plano inclinado invertido para que cuando el roedor muerda, la mandíbula se vaya hacia adelante. Entonces el roedor empezaba a morder adelante, existía un estiramiento mandibular y luego sacrificaba al roedor y hacía cortes a nivel del cóndilo. Y encontraba que histológicamente existía una aceleración de crecimiento. Esto fue trasladado a trabajos experimentales en otros animales que se acerquen más a la parte evolutiva del ser humano, que son los monitos. Los monitos los utilizó el doctor McNamara y hizo exactamente el mismo procedimiento. Pudieron encontrar ellos que en el grupo control, donde se ve el tejido cartilaginoso, en el lado izquierdo menos denso, aquí, esta es la cabeza del cóndilo y este es el tejido cartilaginoso hialino. Luego de haber colocado el propulsor mandibular, encontraba un engrosamiento a nivel de la cabeza del cóndilo. Entonces, eso hacía pensar de que estos aparatos propulsores mandibulares estimulaban el crecimiento condilar y con ello se podía corregir los problemas de deficiencia mandibular o también de exceso, porque si existía una posibilidad de acelerar crecimiento, existía también una posibilidad de inhibir crecimiento. Entonces sucedía de que muchos años la parte ortodóntica y ortopédica fue hasta cierto punto un pleito donde se decía que estos hallazgos en animalitos no representaban de manera fehaciente los resultados que se podían conseguir clínicamente. Así que el doctor Larry Luque de la Universidad de California hizo un trabajo cefalométrico de cómo es que estos aparatos podían generar modificaciones sagitales. Y es así que se observaron 5 puntos, ¿no? ¿Qué pasaba con la cavidad glenoidea? 1. ¿Qué pasaba con el crecimiento condilar, que era lo que todo el mundo esperaba? ¿Qué pasaba con el maxilar superior? Porque el aparato, al tener una mordida constructiva, el aparato golpeaba de manera opuesta el maxilar superior y tendría que haber algún efecto de rebote sobre el maxilar superior. Si yo adelanto la mandíbula, ¿dónde se está apoyando en el maxilar superior? ¿Qué pasa con el maxilar superior? ¿Qué pasa con los incisivos? Porque los aparatos tienen algunos elementos metálicos de alambre que apoyaban a los incisivos superiores y los incisivos inferiores para tratar de generar cambios de la inclinación dentaria en la parte anterior. ¿Y qué pasaba con la rotación del plano oclusal? La rotación del plano oclusal, déjenme explicarles, representa una estrategia de tratamiento para poder hacer correcciones sagitales. Un plano oclusal, el cual se hace más vertical, genera que la posición mandibular sea más retrusiva. Un plano oclusal que se hace más horizontal genera que la posición mandibular sea más protrusiva. Entonces, modificar el plano de oclusión es una estrategia para correcciones sagitales de clase 2 o de clase 1. Entonces, esas son las 5 variables que se utilizan. Y él trató de explicar en ese trabajo cómo se podía reducir y cómo es que realmente reducía un overjet en pacientes de ortopedia. Porque realmente se puede ver clínicamente que existe una disminución. Y él encontró, ¿no? El doctor Larry Luque encontró que el crecimiento normal en promedio de un paciente, porque estos aparatos
se utilizaban de 8 a 12 meses de uso. Los aparatos ortopédicos tienen un tiempo de uso corto. No son aparatos ortopédicos que vayan a utilizarse 2 años. Son aparatos que se utilizan 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses. ¿De qué depende? Depende del momento en que se encuentren dentro de la curva de crecimiento puberal. La curva de crecimiento puberal, vamos a pedir un plumón. La curva de crecimiento puberal de todo paciente en crecimiento es así. Y la curva de crecimiento puberal tiene un momento ascendente tiene el pico de crecimiento puberal y tiene un momento descendente. Entonces, un paciente que tiene clase 2 o deficiencia mandibular puede venir a la consulta aquí, puede venir a la consulta aquí, puede venir a la consulta aquí, o también puede venir a la consulta aquí, o también puede venir a la consulta aquí.